Hola amigos fotónicos, bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a continuar con la entrevista para conocer la historia del técnico radiólogo en nuestro país. Pero además vamos a conocer a este señor, que puede ser considerado como el primer técnico radiólogo dentro de nuestra historia. ¿Quieres conocer más? Pues acompáñanos. Estas son las radionoticias. El nuevo hospital en Potosí tiene un avance del 70%, así que informa el portal El Potosí. A la fecha, el hospital de tercer nivel tiene un avance de obras del 70% en la parte física. El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Edilberto Chambi, informó que se vienen haciendo las gestiones ante el gobierno nacional para el equipamiento de esta infraestructura. Pese a que la cuarentena ha paralizado las obras en este hospital y a estas alturas ya pudo estar concluido, se espera continuar con el cronograma de trabajo de esta obra que se encuentra en la zona Villa Paraíso. Se espera también completar el equipamiento y la capacitación del personal para el funcionamiento integral de este establecimiento de salud. El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de su portal digital y su cuenta oficial en Facebook, informa sobre la última fase de instalación del acelerador lineal que se instala en la ciudad de La Paz en el Hospital de Clínicas. El gobernador Dr. Félix Pazzi y director del CEDES Dr. Ramiro Narváez inspeccionan instalación del acelerador lineal en predios del Hospital de Clínicas. Técnicos argentinos impulsan la capacitación del personal de salud que trabajará con este equipo en la atención a pacientes con cáncer. Según el gobernador del departamento de La Paz, se está tramitando la certificación ante la Autoridad de Fiscalización, Electricidad y Tecnología Nuclear para su puesta en funcionamiento antes de fin de año. La Federación Argentina de Licenciados y Técnicos en Radiología, FATRA, informa en su cuenta oficial de Facebook que lanza el 38º Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos, así como el 18º Congreso Latinoamericano de Tecnólogos en Imágenes Diagnósticas bajo la modalidad virtual. Este congreso se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de noviembre de este año. Cabe mencionar que como auspiciador se encuentra la Asociación Latinoamericana de Tecnólogos en Radiología, ALATRA. Ahora continuamos con la entrevista de la semana anterior, conociendo la historia de cómo empezó la profesión del técnico radiólogo en Bolivia. Ahora vamos con Raúl. Por favor, coméntanos cuál es el dato o la anécdota más antiguo que tengas con respecto a la profesión del técnico radiólogo. Bueno, más antiguos los va a decir Ricardo, eso se lo dejo para Ricardo, ¿no? Pero yo les comento una que realmente me ha marcado y me ha gustado, ¿sí? No es de muchos años antiguo, ¿no? Pero es una cosa que nos sucede, por ejemplo, cuando hacemos en los niños, ¿no? Entonces, generalmente los pones para una PA de tórax, le dices que no se mueva y nosotros escapamos, ¿no? Antes escapábamos y decíamos dispare, y cuando ya estábamos por disparar, el paciente, el niño, estaba dado la vuelta y con las manos hacia arriba, por favor, no me maten. Muy cosas así muy bonitas que siempre la recuerdo como hay muchos, unos chistes terribles que Ricardo seguramente les va a contar, pero esa es una anécdota que a mí me ha marcado mucho y por eso con los niños trato de ser, no me gusta radiografiar a los niños por una cuestión personal
de dosificación, todo eso, pero si me toca yo tengo que realmente ser y dar todo de mí para poder hacerle sentir mejor y bien, lo más confortable, todo eso. Y trabajar con niños es un mundo aparte. En tu caso, Luis, por favor, coméntanos cuál es el dato más antiguo que tengas con respecto a la profesión, o tal vez la anécdota que tengas. Mira, anécdotas sí hay varias, pero el dato más antiguo que te digo que siempre me ha llamado la atención es justamente el equipo que yo les mencionaba de rayos X que había en el viejo Hospital Viedma, el antiguo, donde prácticamente los comandos, digo los comandos porque eran como 3 o 2 creo, pero eran pues cada uno era como un ropero de 3 cuerpos, algo así. Entonces las llaves selectoras de los factores eran unas perillas redondas grandotas, tamaño de la mano de una persona, donde se giraba. Y bueno, y también recuerdo que ese equipo, las dosis eran altas, como Raúl decía, seguramente era una tortura para los pacientes porque eran equipos muy viejos, y además el sistema de adquisición de imágenes no era como el que hemos conocido o ustedes han conocido. Ricardo sabrá muy bien que solo habían las pantallas azules y utilizaban bastante radiación en relación a lo que actualmente utilizan las pantallas verdes, o peor en su caso la radiología digital, los flat panel, que han disminuido muchísimo la cantidad. Entonces, por decir, recuerdo muy bien eso. Ese equipo seleccionaba tenía su selector de tiempo de disparo hasta 2 o 3 minutos tenía como máximo, pero las dosis que se usaban eran hasta segundos, bastante, ¿no? A veces 4 o 5 segundos estamos hablando. Eran dosis por eso muy altas, porque los sistemas de detección en las pantallas eran ya antiguos, eran muy duras y necesitaban esa cantidad para generar una muy buena imagen. Pero así ese equipo, hasta que yo lo conocí, así viejo, así muy antiguo, muy todo lo que quieran, con sus cosas que tenía, sacaba unas placas hermosas. Y ahí tengo que nombrarlo a nuestro colega que él lo manejaba, lo conocía muy bien, como si fuera su hijo, ese equipo, nuestro colega Víctor Vargas, que creo que ha fallecido recién, hemos perdido los datos de él, se retiró hace bastantes años, pero él sacaba unas imágenes que increíbles, con semejante equipo, con semejantes limitaciones que se tenía en cuanto a la calidad que tenía el equipo mismo. Ahí también hay que mencionarlo a Raúl Pomareda, que son los técnicos que han iniciado esta carrera aquí en Cochabamba. ¿Por qué no mencionar a Berta Fernández? Ellos son los que eran empíricos y hacían todo lo que humanamente se podía, y más allá, creo, de sus conocimientos que habían adquirido. Solamente con el tiempo y la experiencia ellos lograron hacer lo que creo que actualmente muchos de nosotros ya creo que no lo hacemos, ¿no? Pero ellos sí lo hacían, y era muy rescatable. Para mí siempre ha sido lo más rescatable esa actitud de esas personas que hemos tenido como mentores en el campo de la técnica radiológica, ¿no? Qué increíble lo que me cuentas, es una anécdota muy, muy hermoso. Por favor, ahora Ricardo, coméntanos algún dato, anécdota que sea el más antiguo del que tengas memoria. Estás con el micrófono apagado, estimado Ricardo. Yo tengo varias anécdotas. Nosotros voy a solamente manifestarte de 3. Y además el por qué son, ya no son biotecnólogos, radiólogos, como la universidad sacaba los primeros títulos. Bueno, una de las anécdotas viene una compañera de Cochabamba que era empírica. Hoy volvió a Cochabamba a trabajar y con bastante conocimiento. Y yo estaba como jefe técnico para entonces, y le habíamos pedido que haga una plaquita de garganta de pie. Y nuestra compañera Gaza le hace parar al paciente y le toma de la garganta. Esa ha sido la primera anécdota que tengo, no tenía que tomar un tobillito, ¿no? Después la mandamos también a ella para que
que lo meta al paciente a la sala al del tránsito. Meterlo al del tránsito, le decimos, y se pierde la compañera. Después de largo rato metimos al paciente, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde te fuiste? Lo fui a buscar al del tránsito, estaba buscando al policía. Son algunas anécdotas, ¿no? Que un tránsito intestinal. Sí, ¿no? Era un tránsito intestinal y lo he ido a buscar al del tránsito. Bueno, otra de las cosas que deben saber ustedes, cuando yo estaba de jefe técnico, de vicesector o vicedecano, creo que estaba el doctor Jorge Dorado de la Paz, en la Facultad de Medicina, me llegó una invitación de Francia para que veamos qué adelantos tenemos en la biotecnología ensayos X. Yo estaba en la Luna y le digo al doctor Dorado, doctor, le digo, mire, me están pidiendo aquí una información de los adelantos en biotecnología. Y él me dijo, metimos la pata. Y ahí vino el cambio, en vez de biotecnólogos, se cambió a tecnólogos radiólogos, no sé cómo está ahora, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas por el cambio de la biotecnología por los técnicos radiólogos, en tecnólogos médicos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces lo mismo ocurrió con laboratorio, lo mismo ocurrió con fisioterapia, que antes daban como biotecnólogos, ¿no? Y la biotecnología, como tú sabes, Miguelito, es un estudio mucho más amplio, ¿no? Un poco más allá de la situación, y es por eso que se cambia el nombre. Esas son las tres cositas que te puedo contar, porque después estudios, una anécdota que tengo en un estudio, por ejemplo, cuando hacíamos una colecistografía oral, no había ecografía todavía, hacíamos una colecistografía oral, y a los 30 minutos había que hacerle la prueba de Boyd, y la prueba de Boyd, como ustedes saben, Saúl sabe, consistía en darle leche, huevo y mayonesa, mezclar y hacerle tomar al paciente para poder ver la contracción de la vesícula. Obviamente que el paciente paraba en urgencias, ¿no? Tenía que ser mandado a urgencias para su rehabilitación. Esas son algunas anécdotas. Tenemos, creo que infinidad de anécdotas. Algún momento lo diremos. Ojalá que hagas un curso sobre historia, ¿no es cierto? Para que puedan ir también los estudiantes. Con toda seguridad, a partir de este programa yo creo que van a surgir muchas ideas y todos los que nos escuchen van a estar todavía muy interesados en que nos sigan contando las anécdotas que ustedes tengan. Y pues ya, por favor, Luis, tú coméntame desde toda la vida profesional que tú has tenido, ¿cuál crees que ha sido el hito más importante dentro de nuestra profesión? Mira, definitivamente creo que no hay dónde perderse. El hito más importante para mí es el ingreso de la tomografía, ¿no? Ahí fue un punto de quiebre donde entra la actualización y desplaza muchas cosas, como dice nuestro querido colega ahí. Muchísimos estudios con el pasar de los años se han ido desplazando. Recuerdo muy bien que el primer tomógrafo que llegó a Cochabamba fue el año 1982, donde en el centro Holy Cross, y donde tuve la suerte de ser llamado a iniciar. Paralelamente también empezó Cecilia Dazás en su centro médico Dazás con un equipo Shimadzu, me acuerdo. A nosotros nos llegó el General Electric, el CT Max 640, sí, donde tardábamos una eternidad. Claro, era una eternidad en hacer un cráneo, creo que eran como 15 minutos, algo así. Era uno de los mejores. 3.5 segundos era cada disparo. Exacto, más la preparación, todo, y demoraba mucho, ¿no? Entonces, tuve la suerte de ser llamado ahí con nuestro colega referente de Cochabamba, que es Romeo. Entonces, empezamos en Cochabamba, Cecilia, Romeo y mi persona, ¿no? Y ahí, como les decía antes, nadie nos enseñaba, no había una persona que diga, mira, los estudios se hacen así, tienes que ver esto, o se busca esto. No, todo el aprendizaje fue así, viendo y viendo y viendo. Tanto ver uno aprende y hacer las cosas, ¿no? Es más, comentarte que todos los estudios que hacíamos era prácticamente casi cráneo. De 100 estudios que hacíamos, por decir, 95 eran cráneo y columna era muy poco, o abdomen. La utilidad no estaba muy difundida. Además, por la necesidad. En Cochabamba era, de los 100 estudios que hacíamos cráneo, por decir, el 50% era para TEC
y el otro 50% era para diagnóstico de la neurocisticercosis. Así de claro, porque había una cantidad impresionante de pacientes que años antes han sido diagnosticados con neurocisticercosis y no podían ir al exterior para hacerse la tomografía. Entonces estaban en espera de que haya un tomógrafo para hacerse el estudio. Entonces todos los días era neurocisticercosis, y venían los accidentados también cuando empezamos a hacer, ¿no? Entonces yo valoro mucho el ingreso de la tomografía porque permite ahí abrir un campo muy grande de lo que es el diagnóstico en sí para apoyo a los médicos, ¿no? Ahí se abrieron muchísimas puertas y se cerraron algunas con el pasar del tiempo. Ustedes que hacen tomografía ahora con tomógrafos de 60 y tantos canales, no sé, creo, hasta 7 y tantos creo que actualmente, ¿no? Y entonces ahí se hacen ya estudios que antes lo hacíamos con rayos X, como el colombo de enema, ya quedó desplazado, las urografías también que están siendo desplazadas en gran cantidad, casi ya no se hacen, y los otros estudios también, como recordaba, las colangiografías que se hacían tanto orales como las posteriores por sonda en T, que prácticamente ya no se las hace porque la ecografía las hace casi todo eso, con un mejor diagnóstico, más económico, menos invasivo, todo eso se ha logrado. Pero para mí es muy importante el ingreso de la tomografía desde el año 75 que lo fabrica Huntsville, y en Cochabamba, como le digo, el 82 tuvimos la suerte de empezar con el primer tomógrafo aquí. En tu caso, Raúl, cuéntanos, ¿cuál crees que ha sido el hito más importante dentro de nuestra profesión? Hay dos cosas que yo quiero separar, ¿no? Un hito importante en la parte de formación y de agrupación ha sido cuando nosotros nos hemos organizado después de salir de la primera promoción de la Escuela de Salud y formar la asociación, la primera vez, la Asociación Nacional de Técnicos Radiólogos con personería jurídica, que, bueno, la especie aquí en PES tiene 100 años de duración. A partir de eso ha sido una herramienta que le hemos utilizado para reunirnos, por ejemplo, en Cochabamba, para reunirnos en Santa Cruz, para hacer muchos proyectos, todo eso, ¿no? Entonces, es en la parte un poco de formación de nosotros, ¿no? Entonces, ese es un hito importante. Por la parte tecnológica, yo coincido también con Alberto que la tomografía ha revolucionado muchas cosas, pero el constante avance tecnológico, por ejemplo, la tomografía no se comparaba con la resonancia magnética, porque nos decían, no, yo tengo que hacer, por ejemplo, para ver la hipófisis o un macroadenoma o algo hipófisis en la posición antes. Los tomógrafos hasta helicoidales y secuenciales no podían hacer unas reconstrucciones así por sí solas excelentes, ¿no? Entonces la resonancia que nosotros también hemos tenido en el Hospital Obrero podía dar eso, ¿no? Pero otro de los impactos en la tecnología, yo pienso que ha sido el isotropismo, ¿no? El isotropismo es aquel que con la tecnología multidetector ha logrado hacer adquisiciones isotrópicas de lados iguales. Tenemos equipos que hacen de 0.5 milímetros. Nosotros nos imaginamos en este momento, yo les explico así, es como un dado, ¿no? Que nosotros podemos ver en un corte axial, un corte coronal y un corte sagital bajo la misma resolución espacial y con las mismas condiciones de nitidez, resolución que puede haber. Ese ha sido un cambio realmente que ha equiparado en realidad un poco esa lucha entre la tomografía y la resonancia, porque la resonancia era todas. Ahora también la resonancia tiene muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que eso en la parte tecnológica, ¿no? Pero como nuestra profesión es una
formación continua, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos a la par de la tecnología, no entramos, entonces tenemos el riesgo de quedarnos ahí, de no poder un poco, ¿cómo se llama?, avanzar más, de conocer, ¿no? Entonces esa es una de las partes más importantes de la tecnología. Hemos visto tocar un puntito, ¿no?, de la formación de nuestros recursos humanos, ¿no? Carecemos un poco de ese tipo de formación, o sea, en la infraestructura. Por ejemplo, la escuela de Cochabamba realmente ha formado técnicos muy buenos. ¿Por qué? Porque tenía y tiene por lo menos la capacidad infraestructural de equipos a disposición para hacer. Pero muchas universidades, nosotros mismos, yo te cuento, Miguel, que nosotros para tener un equipo de rayos X en la misma escuela que nos hemos formado, hemos ido a sacar así entre 100, creo que éramos 80 o 90, 100, ¿te acuerdas, Ricardo? Hemos ido a sacar del hospital del tórax un equipo viejo que ya no funcionaba y lo hemos cargado en un camión, lo hemos llevado a la escuela, lo han armado ahí en la escuela. Santos fue el que armó todas esas cosas y ahí tuvimos recién nuestras primeras experiencias, ¿no? Entonces, nuestra calidad, o sea, nuestra formación siempre es de gente que obtiene imágenes diagnósticas, ¿sí? Entonces, esa calidad de nuestra profesión nos permite, nos obliga a que nosotros estemos en constante actualización, ¿sí? Y hay muchas cosas después que en otro punto lo vamos a tocar, pero esos son los cambios tan lindos, ¿no? Y es como yo he conocido en la avenida Bush el primer tomógrafo solo de cabeza, el doctor no sé qué tantos, ahorita Pinto, un famoso neurólogo de la Carne Nacional. Yo trabajaba en la clínica del accidentado, venían, como tú decías, Alberto, pacientes con traumatismo encefalocraneano. Entonces, esa vez hay que hacer una tomografía de cerebro. Teníamos que ir con el paciente. Obviamente yo no manipulaba, yo era el técnico de rayos en la clínica y yo acompañaba al paciente. Teníamos que llevar al paciente con anestesista para que no se mueva. El estudio de un cráneo duraba entre 30 a 35 minutos, 40 minutos, un cráneo en la avenida Saavedra, ¿sí? Después ya nuestro famoso amigo que lamentablemente falleció, Víctor Montaño, después ya el doctor Pachuli Sánchez, que tú lo conoces muy bien, Ricardo, y trajo el primer tomógrafo ya de cuerpo entero. Entonces ya las cosas fueron caminando. Entonces nosotros tuvimos personalmente, yo tengo la fortuna, no sé, ese gran legado que me han dado de que yo he visto desde los primeros equipos secuenciales de tomografía hasta ahora lo que dice Alberto, ¿no? De 128, hay de 300 filas de detectores, ahora son de 600 filas de detectores que en una sola rotación adquieren, por ejemplo, en un solo latido el corazón, las coronarias. Es increíble, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha avanzado la tecnología? ¿Cómo ha ido? Por eso que estamos obligados a que nosotros tenemos que ir a la par de la tecnología, tenemos que servirnos de ella. Gracias. En tu caso, Ricardo, por favor, coméntanos desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el hito más importante dentro de nuestra profesión? Bueno, yo creo que no voy a ser reiterativo a lo que dijeron mis compañeros, mis colegas. Decir que el hito más importante ha sido el avance de la ciencia, obviamente, pero lo más importante ha sido que a través de la escuela de salud, después de egresar, se haya abierto la universidad. Hayan sido formados ya académicamente ya los nuevos estudiantes. Entonces creo que ese es el hito más importante, es el salto más grande que ha podido dar en nuestra profesión. No se eliminaron los empíricos, pero aún así los nuevos egresados han sabido respetar a esa gente empírica. Nosotros hemos respetado a esos compañeros empíricos, pero
podemos decir que para mí ese es el hito más grande que se ha podido conseguir, entrar a la universidad. Desde técnicos, tecnólogos, biotecnólogos al principio por equivocación, después técnicos radiólogos, tecnólogos y al final la licenciatura. Creo que ese es un hito bien importante. Lo demás creo que viene por antonomasia, ¿no es cierto? Sabemos muy bien en la tecnología qué es lo que ha avanzado. He tenido la suerte de trabajar con ese tomógrafo que dice Saúl. Antes trabajaba nuestro compañero Heriberto Quisperutina, ¿no? Con ese equipo. Después, posteriormente, yo entré a trabajar con ese equipo que primeramente había que ser enfriar con agua. Así era ese equipito, ¿no? Entonces, y tardaba lo que dice Saúl. Y como trabajaba en el hospital obrero, esto también va como una anécdota, hacíamos la radiografía cerebral y necesitaban tomografía. Lo llevábamos y como yo trabajaba tenía que escaparme del obrero, hacer una tomografía y retornar de nuevo. Entonces, creo que para mí el hito más importante es haber dado el salto grande, desde la escuela a la universidad. Y la tecnología, obviamente, es una ciencia que se la va aprendiendo a través de ese tiempo. Excelente, qué impresionante lo que nos cuentan cada uno de sus experiencias. Y pues ahora nos encontramos en la época de la licenciatura, ya como hace unos 6-7 años ya empezó la licenciatura en Bolivia. Y pues cuéntenos por favor, empezando por ti, estimado Luis, coméntanos cómo tú has visto el avance de la profesión desde los primeros empíricos, los técnicos en los medios, los técnicos superiores universitarios y ahora los técnicos radiólogos o los licenciados en bioimagenología. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la profesión en nuestro país? Mira, es muy importante, ¿no? Esa evolución natural que debería haberse dado, porque la exigencia del medio, la exigencia de los mismos centros, de la tecnología mismo que se nos venía encima con semejantes equipos, todo eso, también tenía que darse ese salto cualitativo, digamos, en la formación. Y bueno, es importante de que ha sucedido con la formación, digamos, después de técnicos medios a superiores, tecnólogos médicos, en otros países también que se denomina lo igual, pero ahora también con la licenciatura. Es importante la jerarquización de la profesión, ¿no? Nadie puede dudar o desmerecer este rol que se juega los técnicos radiólogos académicamente, ¿no? La formación, y no, seguramente esto no va a quedar ahí. Con los avances que se nos vienen encima, pues vendrán también futuros cambios. Y como dice Raúl hace rato, tenemos, o los que vienen por detrás nuestro, tienen la necesidad, la urgencia y el mandato también de poder formarse y la obligación de poder formarse en lo que se nos viene futuro, ¿no? Tiene que ser así porque el medio mismo lo demanda. No puede ser que la técnica radiológica se quede solo con eso, digamos, muy atrás de lo que son avances tecnológicos. Hace rato me acordaba de que la tomografía en sí empezó básicamente con la tomografía lineal. Tú lo has conocido, Raúl Ramiro, lo que era la tomografía lineal. Tienes toda la razón. Muy limitada en su capacidad diagnóstica, pero sí lo hemos aprendido a hacer la tomografía lineal. Hemos hecho estudios de silla turca, hemos hecho de maxilofacial. Era muy grosera la imagen, podríamos decir así, porque no nos daba detalles, pero era un salto cualitativo que se estaba dando. Y recuerdo bien lo que eran las abiografías. Abiografías, has debido escuchar, Miguel, pero eran unas radiografías en miniatura que se hacían, eran una plaquita, creo que medía 10 centímetros por 10 centímetros. Conocí un equipo en La Paz, lo vi ya casi en desuso, pero conocí el equipo, nunca vi el estudio, pero conocí el equipo en el Instituto de Salud Ocupacional, creo. INSO, exactamente, claro. Un colega nuestro trabaja allá y me lo mostró esas veces cuando todavía estaba. Vicente Quiriguín. Sí, se usaba básicamente para... creo todos los casos eran para los exámenes preocupacionales, pero era un equipo que funcionaba y daba y servía y se hacían muchas placas a diario con ese equipo. Entonces, como vemos los saltos, bien lo dijo Ramiro,
tienen que ser académicamente a la par de lo que se viene la tecnología, ¿no? Estamos seguros de que de aquí a 5, 10 años van a venir avances muy, muy grandes y bueno, las nuevas generaciones tienen que estar preparados y tienen que estar listos para dar ese salto, ¿no? No puede ser que nos tengamos que quedar ahí la llama de la radiología en algo simple, ¿no? Y a ver, Ricardo, por favor, igual desde tu punto de vista, ¿cómo has visto la evolución de la profesión en estos años? Como lo manifestaba, ¿no? Está evolucionando bien, falta un poco más de práctica y unos mejores mentores en cada centro. A veces hay gente que es un poco egoísta y no trata de impartir sus conocimientos para los nuevos que están haciendo su rotación. Yo he tenido la oportunidad de tener 3 muchachos en el policlínico donde estoy trabajando actualmente con radiología básica. Te puedes acordar de Gilmar, te puedes leer otra muchachita más, que yo les hice trabajar como tiene que ser un técnico radiólogo. Y tú lo has debido ver, creo que fue por tu seguro también, bien formado. Entonces la única manera de formarlo es que el técnico radiólogo imparta sus conocimientos, no se los guarde para ellos. Es bueno que ellos recuerden quienes les han enseñado algo, ¿no es cierto? Que nosotros también hemos aprendido de ellos. Entonces creo que cualitativo y cuantitativamente la profesión está en pleno crecimiento, está en un crecimiento y ahora a grandes rasgos, ¿no? Digo, a grandes pasos. Entonces están corriendo ahí. Son 3 años más ya la licenciatura, van a avanzar otros 2 años que van a tener que hacer 5 años de estudio. Pero hay una cosa que debemos hacer, es marcar la diferencia. ¿Qué diferencia marcamos hacia el médico radiólogo como licenciados? ¿No es cierto? Tenemos que marcar la diferencia. Algunos decían que los licenciados deben hacer tomografía e IRM. Tú sabes que la tomografía y el IRM son estudios no son difíciles, ¿no es cierto? Más difícil es hacer un agujero óptico con un equipo de rayos X, que antes lo hacíamos con un cono de 2 milímetros, ¿no es cierto? Con un conito de 2 milímetros hacíamos. Ahora con la tomografía puedes ver chiasma óptica, puedes ver todo. No es, digamos, tan difícil, ¿no es cierto? No tampoco quiero decir con esto que es fácil. De anatomía tienen que conocer y dominar bien. Entonces creo que en el avance, para darles un poco más de impulso a estos jóvenes, es precisamente haciendo cursos, hablando de historia, haciendo cosas que ellos nunca han visto, ni lo van a ver ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer un estudio antes, ¿cómo se tenía que hacer un estudio para ver suprarrenales? ¿No es cierto? Antes había que hacer con una aguja troca, hacer una introducción por debajo del sacro, ¿no es cierto? Para introducir aire y poder de esa manera, a través de la física, hacer que se envuelva la suprarrenal. Hay cositas que tienen que saber ellos para que vean cuán sacrificado ha sido, cuánta gente ha muerto por causa de radiación, que yo tengo bastante conocimiento de mi propio centro, del Hospital Obrero, y ya todos han fallecido, creo que vivimos 3, ¿no es cierto? Muchos por causa de radiación, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que ellos tienen que ver. ¿Por qué tienen que tener los métodos de protección? ¿Por qué tienen que cuidarse? Están pensando de que no, ahora los equipos son modernos, no irradian. No, los principios físicos siguen siendo los mismos. Entonces creo que a través de ello, de esos conocimientos, se debe impartir en la universidad, hacer que estos jóvenes estudien mucho sobre los medios de protección. Excelente. Y Raúl, por favor, ya para terminar esta entrevista, coméntanos ¿cuál crees que ha sido el avance? ¿Cómo has visto la evolución del profesional en radiología en nuestro país? Bueno, como dijo Ricardo, yo creo que la formación, el avance el técnico operador, el técnico que va a obtener las imágenes diagnósticas, en este momento se ha vuelto, yo le llamo como una titulación específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ahora, como decimos, manejamos resonancia, manejamos tomografía, mamografía, por tomografía, densitometría, y parecemos, ¿cómo se llama? El hombre orquesta, ¿no? Del asunto, ¿no? En tiempos así,
estaba bien, sí, se podía, pucha, qué bien, qué cabo, pero no, lamentablemente ahora hay mucha información. Entonces ahora tiene que hacerse una titulación específica, porque en estos momentos, por ejemplo, el médico ya no trabaja con nosotros, ya no estamos al lado del médico, ¿sí? Entonces, en tomografía, resonancia, todas esas cosas, hay gente que informa a distancia, hay gente que... Entonces nosotros necesitamos gente experta, especializada para lograr excelentes exámenes sin la presencia. No estoy diciendo que no es necesario, pero tenemos que estar mucho más especializados. Cuándo poner contraste, cuándo no poner contraste, qué hacer, qué fases hacer, arterial, venosa, y en resonancia, qué secuencias ponderadas. Y hay un sinfín de cosas que nosotros tenemos que hacer, porque la gente... Entonces el profesional nos va a pedir, es como digo, ¿no? Ahora... eres licenciado ya, pero ¿qué cosas más haces? Un poquito más allá, ¿sí? Entonces, el médico radiólogo, el profesional en salud que va a requerir de nuestras imágenes, va a necesitar algo más en el procedimiento, no solamente de obtención de imágenes. Ahora, por ejemplo, en Europa, todas esas cosas están, con la radiología digital, se está exigiendo un preanálisis, una evaluación no solamente de la imagen, también una validación de la patología. Entonces eso va a ir, entonces le está dando al profesional un término, ¿no? Dice en España, por ejemplo, es técnico superior con imágenes para el diagnóstico. Eso es lo que es el TSID. Hay una gran controversia, ustedes saben un poco de ese problema ya en España, ¿no? Aquí también, aquí al lado, en el Brasil, solamente en el Perú, nosotros en Bolivia, no sé, en algunos otros centros que solamente se están dedicando a la licenciatura directamente, ¿no? En la Argentina misma tenemos escuelas formadoras para técnicos, medios técnicos, y otros que sacan su licenciatura. Eso va yendo poco a poco, ¿no? Entonces, me parece que la formación ahora va a ser más específica por el contenido de la información que genera estos equipos, que genera la imagen, y que nosotros vamos a tener que ser realmente especialistas, ¿o no?, para responder a las exigencias del mercado. Ahora mismo, ¿no?, en nuestro país, una inundación de tomógrafos y nadie sabe hacer tomógrafo. Oye, Alberto, ¿me puedes ayudar o me puedes dar una manito para aprender a manejar tomógrafo? Así nos aprendimos. No tenemos en nuestro país una escuela de posgraduación que nos diga, a ver, señores, venga, esta es la física de tomografía o esta es la física de resonancia y todas esas cosas, para que el profesional salga al mercado más competitivo y no salga al mercado, no sé, pero sí se lo puedo trabajar y me paga menos. Pero cuando yo sé, yo tengo jerarquía, yo estoy especializado, tengo mi lugar. No sé, eso me parece lo que estoy viendo, y que la vida y esta cuestión profesional me ha llevado a, así como les decía, he visto un tomógrafo secuencial y ahora veo maravillas en un multidetector o en una resonancia que no soñaba, que no necesito ni siquiera un libro de anatomía, ya puedo estudiar de ahí nomás, ¿no? Entonces, igual, creo que el tecnólogo, el futuro tecnólogo ya tiene que pensar en esas cosas, ¿sí? Ya tiene que pensar, ya tiene que elegir, decir, esto tengo que hacer, y especializar, y ser un tipo realmente especialista en eso. Eso va a conllevar a la jerarquización, va a conllevar a un reconocimiento de la profesión, un aumento seguramente en el salario y en muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece, desde mi punto de vista, en todo este tiempo que estamos todavía ejerciendo y haciendo hasta docencia y muchas cosas más, estamos encontrando esa situación.
Y bueno, creo que hemos tenido un banquete en cuanto a experiencias y a todo lo que nos han contado los colegas. Estimados amigos, colegas, les quedo muy agradecidos por participar en esta entrevista y pues que no sea la única vez, que haya muchas más ocasiones donde nos podamos volver a encontrar. Gracias, Miguelito. Amigos fotónicos, ahora nos vamos al siguiente segmento del programa. Gracias. Gracias. Hoy en el Fotón seguiremos hablando de historia y la historia de cómo empezó la radiología en Bolivia. Es así que nos trasladamos hacia el año 1896, particularmente al jueves 21 de mayo, donde en el periódico El Nacional, a la vez de encontrar publicaciones y propagandas para el Partido Nacional donde se postulaba Severo Fernández Alonso, donde también se publicitaba retratos del Papa de ese entonces, León XIII, encontramos el primer artículo dedicado a la radiología, titulado Nuevo Invento. En el artículo señala claramente que un profesor alemán habría descubierto unos rayos muy interesantes y muy misteriosos en la lejana Alemania. Además, en el artículo señala la importancia que tendría este tipo de rayos en la lucha contra la enfermedad y la ayuda que brindaría a los médicos. Lo interesante de este artículo es que además señala que en un futuro no muy lejano, estos rayos también ayudarían a la lucha contra el crimen, porque según se pensaba, podrían ver a través de las paredes y podrían ver a los criminales o a aquellos vándalos que tendrían planes siniestros para realizar alguna malicia. La radiología tuvo su inicio en la ciudad de Sucre. Es así que podemos destacar a médicos como el doctor Ricardo Andrade Ríos, nacido en Sucre, Bolivia, como uno de los profesionales médicos más dedicados a la radiología. Después de haber terminado su formación en la Universidad de San Francisco Javier, asiste a unos cursos de capacitación de técnica radiográfica de la General Electric X-Ray Corporation. Con esto podemos decir que el doctor Ricardo Andrade Ríos también fue el primer técnico radiólogo dedicado a la adquisición de imágenes radiográficas. Este médico tristemente falleció el 19 de julio de 1965 después de sufrir una radiodermitis en su mano derecha por efectos de la radiación. A decir de un adagio médico, los rayos X curan unas veces y matan otras. Toda esta información se la puede encontrar en la revista del Instituto Médico de Sucre, en el volumen 70 del 2005. Otro personaje en la radiología es el doctor Luis Villafán Bravo, nacido en 1910. Después de culminar sus estudios en la Universidad de San Francisco Javier, se traslada hacia Santiago de Chile, donde realiza formación específica en el área de traumatología y radiología. Su dedicación también fue muy recordada y muy destacada en el ámbito de la radiología. Según lo investigado, tal vez podemos decir que hemos encontrado al primer técnico radiólogo de nuestra historia. Espero que les haya gustado este segmento. Los saluda el cámara oscurista. Y bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa. Espero que les haya gustado y les haya parecido muy interesante. Les invito a que nos acompañen la siguiente semana porque tendremos nuevas novedades. Hasta la siguiente.